Bueno, ¿cómo están? Eh, bueno, esta es la quinta clase que tenemos. Vamos a arrancar con la unidad 3, si les parece. Respecto, bueno, de las preguntas que me habían hecho la semana pasada, ahí el profesor ajustó y aclaró bien ahí el horario del parcial, ¿no? Que me había preguntado Mariana, no sé si vino. Sí, buen día. Hola Mariana, Sí, buen lo día. vi. ¿Lo puedo llegar a resolver en 3 horas el parcial? ¿Qué? 5, ¿no? Es Son que sí, pero esas, yo no, salgo a las 7. 7. Ah, No puedo, esas 2 horas están perdidas para mí, por eso. de última vemos teniendo en cuenta tu caso puntual, escribime con copia al profesor y lo vemos. Ok, Teniendo sí, tu yo por caso si no llego a recibir, puntual. porque nada, no voy a tener 5, voy a tener 3. Por Sí, si no sí, llego a poder. Espero que sí, pero si veo que son las 10 y todavía estoy medio luchando, bueno. bueno, lo eh, vemos. Piensen que es como si fuera el horario de teórico, digamos, ¿no? Si ustedes tuvieran un teórico presencial, tendrían 3 o 4 horas, es básicamente ah, eso. claro, sí, pero Eh, bueno, el último del teórico es como que yo siempre me pierdo 1 hora, no 2. Suele. claro, sí, eh, sí, sí. 1 hora por ahí no se siente mucho, pero bueno. eh, Nada, veré cómo hago. Igual, gracias, porque sí, es bastante margen que cambió, así que gracias. Dale. Y después está ahí subido las consignas de la tercera evaluación de las cartografías puntualmente, ya la tienen disponible ahí, eh, que la soy el jefe de trabajos prácticos. Creo que les avisó también. Sí, ¿te puedo Sí, hacer una consulta más? sí, decime. Porque yo te lo había preguntado, pero bueno, la otra vez yo pregunté de nuevo en el grupo de WhatsApp de la materia, Ajá. eh, a ver si algún profesor o alguien había dicho algo más. Porque hay un apartado en la parte de evaluaciones que dice eso de los entregables por cada unidad que son como que suplantan la asistencia teóricos para para promocionar y yo qué sé, pero el tema es que estamos a 3 de mayo y no hay ningún entregable aparte que se haya subido. eh, y hay gente que dice, no, bueno, el entregable es el trabajo de cartografías. Le digo, sí, ya entendí que es ese, pero además nadie lo leyó. Está ese apartado en la parte de evaluación que dice que se van a estar entregando 1 por unidad, o sea, serían 5 entregables más aparte para promocionar. O No sea, se entiende, sí. está raro porque Sí, le voy dicen a que no, preguntar. después dice que sí, y es como que va a ser obligatorio, va a ser una instancia más de evaluación para promocionar o no. Eh, Claro. Sí, sí, no se entiende. no se entiende, la verdad es que no se Mm. entiende porque se contradice mucho, porque a esta altura todavía no vimos nada de eso y está puesto ahí hace rato. Y hay Sí, gente sí, que sí. nunca lo había leído, hay gente que en el grupo decía, ¿qué es esto? Digo, chicos, está en la parte de evaluación. Eh, O sea, no se entiende si tu pregunta es si los entregables son de cuestiones de las unidades teóricas o si responden a la cartografía. claro, Bueno, porque supuestamente era 1 por unidad y ¿qué estamos en unidad 3 ya? Y claro, de los no hay, cuales aparte dice que son 5, 2 optativos, 3 obligatorios. claro, Digamos, que son por eso, o 3 sea, entregables en realidad, no, los 5 no, 3 digamos. Sería. claro, pero nunca nadie dio, viste, ninguna indicación, o sea, hasta ahora supuestamente son los 2 parciales y el trabajo de cartografía, o sea, yo no me quiero llevar un chasco de que si por algún motivo, suerte, milagro, lo que sea, llego a la nota Sí, y me voy a final igual, me voy a querer matar. Eh, por bueno, eso quería saber si hay alguna manera de resolver eso, porque está causando un montón qué confusión. de confusiones, sí. Le voy a preguntar a la mañana al profesor, ahora cuando termine la clase. Dale. Así lo aclaran. Sí, porque había mucha Eh, gente que no lo leyó nunca. Por más que esté ahí, viste, y es como, Ujú. lo leen de una y se estás. Sí, así que bueno, Profe, otra pregunta. sí, En la consigna de lo de las cartografías,
Para mí, o sea, yo comprendí que hay que elegir un tema tratado en una cartografía y elegir 3 textos relacionados a eso. Y con eso hacer el TV. Pero alguien en el grupo decía que en realidad hay que elegir un tema de cada cartografía y así elegir 3 textos para cada tema. ¿Cómo sería? ¿Cómo dice? Perdóname un segundo, porque no lo chusmeé yo. ¿Cómo es? Deme un segundo, vamos. Sí, yo La Segundo, consigna sí. dice, a partir de algún tema puntual, a elección entre los planteados en cada conferencia, se deberá relacionar con la bibliografía de teóricos y prácticos. Y después empieza con las especificaciones de cuántas palabras y bla. O sea, a partir de algún tema puntual, a elección entre los planteados en cada conferencia, se deberá relacionar con la bibliografía de teóricos y prácticos. Mínimo de 3 textos. Yo entendí Hola, que sí, era 3 textos por tema, o sea, sería un texto para, no sé, la cartografía 1 y No, es... no, 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 Ah, no, no pues estaba está. volviendo loca, digo, ¿qué más? No, 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 no. Entendí mal. No, aparte dice el trabajo, eso que vos leíste, que son entregar ese breve, Ayana, fíjate que dice breve y suponiendo que es una actividad aparte de esta de las cartografías, dice breve, es una cosa como muy breve para efectivamente acreditar la asistencia, no es otro trabajo práctico más, ¿se No, no, yo entiende? hablaba del trabajo el general, el de cartografía Sí, general. Eso es lo que no entendí bien. O sea, es, por ejemplo, no sé, X tema de la primera cartografía y ese tema lo relaciono con 3 autores, mínimo. dame un segundo. O sea, serían 3 textos, 6 autores y después una conclusión mía o estoy flasheando. Para mí que es así, elegís un solo tema de las cartografías que se dieron y lo relacionas con 3 textos, porque abajo dice, el PP consta de 3 reseñas críticas y una reflexión personal. O sea, es Claro, un solo tema que se elige. claro, sí, serían, claro, pero un tema por cartografía. Entonces, por eso serían 3 temas en No, no, total, un tema entre todas las cartografías. pero no hablan todas las cartografías de lo mismo. Y bueno, elegís uno que te interese y elegís la bibliografía que se relacione. Es un ensayo. No sé, está raro. A ver. Realiza una reseña crítica de las siguientes cartografías, que son estas 3 primeras y falta la de Bulacio, todavía que es la que tienen que tener, ¿no? Sí, porque vimos dos. Vimos la de, no me acuerdo el nombre de esta No, chica. no, bueno, es un trabajo, un TP con 3 reseñas críticas, una por cada cartografía, ¿está? Pero no son 3 por cada... O sea que hay que elegir Una cartografía por no autor, sé, 3 ponele. textos para cada cartografía. Claro, Eso y con eso, y eso tiene que tener menos de 500 menos palabras, de claro. 750 palabras. Sí, sí, acá dice, se deberá hacer una reseña crítica por cada cartografía con un mínimo de 500 palabras, que no es nada 500 palabras, sí, ya les digo. O sea que son... ¿Cuánto será esto? 2 carillas como mucho es esto, con la reflexión, como mucho, Ok. ya les digo. O sea, no sé, por ejemplo, entonces ¿Sí? yo, no sé, estoy en la cartografía X y digo, bueno, este tema que hablan acá lo relaciono con Pelta. Y hablo, Ujú. ya está. No con 3 textos, ok. Claro, claro, sí, 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 Para son mí lo tres, son entendió tres. mal. Bueno, igual yo le voy a preguntar al profesor si ajustan esto eh, para que quede bien claro y deje de generar confusión. Claro, sí, sí, porque yo Sean, había entendido que era sean comprensivos porque nada, salimos como espantados, ¿no? Con la cantidad de inscriptos que había y al no poder tomar asistencia, cosa que está bien porque es un derecho de ustedes, así dice el reglamento académico de la facultad, en este contexto, en la pandemia, ¿no? Ujú. Hay que buscar condiciones para que
que haya una que los estudiantes puedan promocionar, ¿sí? O sea, que todo aquel que tenga en promedio 7 pueda promocionar. Y a su vez que cumpla unas determinadas condiciones, ¿sí? Como con la cursada presencial. De tal manera que el profesor, que evidentemente está desbordado, buscó esto de los entregables. Lo que no sé si se arrepintió o no. Porque no hay ninguno, por eso. Y hacer todos juntos me parece un poco mucho después. Claro. Así que yo le voy a preguntar bien después. Igual, vamos a vuelta. Los entregables es esto de, si es una consigna así de 500 palabras, no es nada, o sea, es una cosa muy breve. Y si sería 3 por cada unidad, perdón, 1 por cada, serían 3 unidades, perdón, elegí de 5, bueno, no es mucho, Mariana, ya te digo. No, pero bueno, estaría bueno saberlo para no Pero estar claro, el 25 de junio y me digan, che, entregar las cosas estas para promocionar, y ahí me pongo a llorar. O sea, que no se venga todo encima. Por supuesto. Bueno, gracias. No, a ustedes. Respecto, bueno, insisto, ahora lo otro que estoy pensando es cuando tengan teórico porque ahora el profesor que organizó Zooms, estas cosas pregúntenle al profesor porque está ahí, activa igual que la adjunta mirando el chat, ¿sí? Piensen que es como si estuviera en un aula física, así que bueno, yo igual hoy le voy a preguntar nuevamente. Bien. Bueno, hoy comenzamos con la unidad 3, que es una unidad historicista, ¿no? Que retoma el tema de las vanguardias, sí, continúa de alguna manera un poco, en este caso, este texto en particular, que vamos a ver hoy, que es el de Carla Hess, ¿sí? Continúa un poco en algún tema de la unidad 2 de Chartier, ¿sí? Y los otros textos tienen que ver con vanguardias y posmodernismo. Van a ver que tienen como relación también con Pelta y Cerezo, ¿sí? Hay un texto, si no me equivoco, que es de Catherine McCoy, que si vieron el documental, yo creo que lo haberla mencionado en algún momento, que es de la Cambridge Academy en Estados Unidos, ¿no? Que es una de las escuelas de corte postmoderno más importante, ¿sí? Si vieron ese documental, ya les digo, la van a ver, es muy reconocida ella como diseñadora, así que bueno, está ahí disponible en el campus los 3 textos. Hoy particularmente vamos a ver este de Carla Hess, que se llama Los libros en el tiempo, ¿sí? Ese texto está en este libro, ¿sí? Es un libro que creo que ya no se consigue más. Yo lo encontré muy de casualidad en una librería y me salió 200 pesos, estaba descatalogado, no podía creerlo, porque hacía rato que lo buscaba, para mí estaba agotado y lo encontré muy de casualidad. ¿Vieron? Cuando pasan por una librería de paso, miran y en un estante está ese tirado con ese precio increíble. Y fue un congreso que se hizo en 1994 que se llama El futuro libro, con esa pregunta: ¿esto matará a eso? Piensen que en la década del 90 lo que se pensaba, había como mucha preocupación respecto de los efectos de Internet, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el ámbito digital respecto del futuro del libro en papel, ¿no? Y las preocupaciones de estos 10 ensayistas, más o menos, entre los que está Carla Hess, que son investigadores del libro, de la semiótica, de la sociología de los textos en general, están bastante acertadas, ¿no? Y los diagnósticos que lanzaron, ¿no? Incluso muchos apelaron a la coexistencia, digamos, ¿no? de los soportes y los diversos materiales, tanto físicos como virtuales, y no se han equivocado, digamos, ¿no? Porque
porque de hecho hasta el día de hoy el libro del papel no expiró, ¿sí? De hecho no sé lo que les pasará a ustedes, pero a mí en particular es crucial en mi vida tener el libro en papel. No puedo tener un digital, no puedo leer en PDF. Si existe la posibilidad de comprarlo aunque sea usado, lo compro, pero ya con el tema de la pandemia ya no puedo leer más en pantalla. Y siempre fue así. Hay gente que sí, que se ha acostumbrado, ¿no?, completamente a leer ebooks, ¿no?, y tener un e-reader en el bolso. Bueno, justo a mí, de la casualidad que no es mi caso. Así que bueno, nada, de alguna manera el acierto, digamos, de estos ensayistas en la década del 90 fue eso, que supieron ver, digamos, que había una posibilidad de coexistencia y que encontraban que la forma el libro del códice, que tenía, ¿no?, siglos de circulación, había sido atacada, ¿no?, varias veces, ¿no?, como forma de conocimiento, y que en algún momento, ¿no?, que digamos que nunca la expiró, digamos, como forma, todo lo contrario. Porque bueno, digamos, a su vez ha habido otros formatos, ¿no?, que los historiadores del libro han, digamos, analizado, ¿no?, teniendo en cuenta su capacidad, digamos, de almacenamiento, ¿no?, y de producción, como posibles también destructores del códice, ¿no?, como el CD-ROM, ¿sí? Bueno, acá estamos. El CD-ROM se murió y el códice sigue circulando en librerías. Así que comenzamos. Bueno, la autora es una historiadora del libro, puntualmente se llama Carla Hess, ¿sí? ¿No? Yo corté el libro sobre estos 4 temas, ¿no?, que me parecen centrales, ¿no?, que son la cultura empresa versus el moderno sistema literario, que es una categoría que vamos a ver que es propia de ella, el moderno sistema literario, pero a su vez la relabora de otra que se llama La civilización del libro, de Roger Chartier, la relación entre el medio y el modo, y la tensión entre temporalidad y espacialidad de la edición. Y el cuarto, formas de lectura a corto y a largo plazo. ¿Sí? Me van preguntando. Entonces, la cultura impresa, ella lo define como esto, como la estabilización de la cultura escrita en un canon de textos de autor, la noción de autor como creador, el libro como propiedad y el lector como público colectivo, ¿no? Pero dice que esto, digamos, es confuso, ¿no? A ella no le gusta el concepto cultura impresa porque lleva aparejado el determinismo tecnológico, ¿no?, la imprenta, ¿no?, el concepto de impreso, ¿no? Entonces, hablar de cultura impresa, en efecto, está devaluado, porque lo que uno está dejando de lado, ¿no?, es la cultura digital, en donde estos 4 elementos que nombrábamos anteriormente, ¿no?, la estilización de la cultura en un canon de textos de autor, la noción de autor, el libro como propiedad y el lector, ¿no?, también perviven en la cultura digital, ¿sí? Entonces, de alguna manera encuentra que esa, digamos, definición de cultura impresa es problemática. De modo que lo que hace ella es elaborar esta categoría de el moderno sistema literario en base a esto, ¿no?, a cómo la historia de un medio de producción, que es la imprenta, y su desarrollo histórico
a partir de un modo de producción cultural, que es el circuito del libro, se juxtaponen, ¿no?, para dar lugar a esto, al moderno sistema literario, ¿no? ¿Cuál es la tesis que aboga Carla Hess durante todo el ensayo, que han visto que es cortito, ¿no?, diciendo muy similar a lo de Anne-Marie Chartier, ¿no?, que es, piensen que si bien la imprenta efectivamente masificó la producción de libros, no es, ¿no?, un cambio sustancial en lo que nosotros asumimos como civilización del libro, ¿no?, sino que hay cambios políticos, ¿sí?, que tienen que ver con la historia, ¿no?, del siglo XVIII y el Renacimiento, en particular la Edad Moderna, ¿sí?, que son más importantes, ¿no?, para la circulación del libro, porque de hecho, como ya vimos, el soporte antes del surgimiento de la imprenta ya llevaba años circulando, ¿no? O sea, el formato del códice ya existía antes de la imprenta, ¿sí?, nada más que bajo otro modo de producción, ¿sí?, que sería ¿cuál? Es sencilla esta pregunta. Eran escritos a mano. Correcto. La quirografía, ¿sí? Manual, dicen ahí, correcto. Entonces, sí, artesanal, manual, digamos, todo, digamos, y por supuesto, piensen, hay una tesis de Scolari que ya habrán visto, que ningún medio mata a otro, dice Scolari, ¿no? Entonces, recuerden lo que les comentaban en la clase anterior, ¿no? Piensen que hay elementos, digamos, de la cultura quirográfica, ¿no?, de la escritura que, digamos, perviven, ¿no?, sobreviven en la cultura tipográfica, porque aquellos primeros libros que se imprimían, ¿no?, tenían partes, ¿no?, compuestas a mano, de manera manual, como habían señalado ahí en el chat, ¿sí? Por ejemplo, las letras capitales, que las imprentas de tipos móviles, las primeras, ¿no?, que eran muy rudimentarias, no podían, ¿sí?, imprimir, ¿no?, es lo que era la letra capital, y las portadas seguían siendo ilustradas a mano, ¿sí? Entonces, eso es un rasgo de cuando dos medios diferentes, ¿no?, siguen coexistiendo. Aparte, la quirografía permaneció, por supuesto, para ¿no?, el ámbito epistolar, ¿no?, y educativo, ¿no? Entonces, la tesis, ¿no?, principal de Carla Hess es esta, ¿no? El circuito no es una consecuencia obvia de un cambio tecnológico, la imprenta, sino más bien la expresión de un ideal cultural cuyos elementos son elaborados en las sociedades occidentales desde el Renacimiento, ¿sí?, y que se cristalizaron en lo que se llama moderno sistema literario con la aparición de las democracias, me faltó ahí poner, liberales, ¿sí? Esto es, en la transición de las monarquías absolutistas, lo que por ejemplo en Francia se llama el antiguo régimen, en pleno siglo XVIII estoy hablando, ¿no?, a las democracias liberales o en su efecto monarquías constitucionales, como el caso de Inglaterra, ¿sí?, ese caldo de cultivo político, ¿no?, es lo que termina configurando la civilización del libro, ¿sí? Es decir, anterior, perdón, a los surgimientos de las democracias, se imprimía efectivamente, pero para imprimir había una licencia, ¿no?, puntual otorgada por la monarquía, ¿no?, y había un monopolio puntual del libro y a su vez un sistema de censores. Hay un libro muy importante
sobre los sistemas de sensores en el siglo XVII y parte del siglo XVIII de Darton, Robert Darton, que vino a la Argentina hace unos años, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? En particular son la noción de autoría y el valor del libro, ¿no? La noción de autoría es importante, porque habrán visto el ejemplo largo que explica el capítulo de Condorcet, ¿no? ¿Por qué el autor, digamos, como creador, por empezar tenía esa idea, ¿no? Digamos que el autor era un creador, pero a su vez estaba, digamos, encajonando un conocimiento que debía, ¿sí? Circular y hacerse accesible para todos, ¿no? De tal manera que una vez comenzada la Revolución Francesa, Condorcet, que era uno de los ideólogos culturales, lo que piensa es que cualquier texto que circule, digamos, no debía tener una firma, ¿no? Una marca de autoría, sino que debía ser accesible para todos, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió entonces a partir de esa decisión, digamos, que los revolucionarios tomaron a partir de esta idea de Condorcet? A ver si alguien lo sabe. ¿Nadie? Anarquía cultural, ¿por qué? Exacto, va por ahí. Al no haber alguien que se hiciera cargo, ¿sí?, de todo lo que circulaba, ¿no?, con firma, ¿no?, y con la marca de autoría puntual, ¿sí?, empezaron efectivamente a circular, ¿no?, masivamente panfletos políticos, incendiarios, ¿no?, y anárquicos, ¿sí? Esto creo que duró puntualmente un año, no mucho más, hasta que se dieron cuenta que se había desmadrado la situación, ¿sí? Entonces, y tiene obviamente relación con el valor del libro, ¿no? Porque contrariamente lo que pensó Condorcet es que lo que se iban a reimprimir en cantidad son los grandes libros de la Ilustración. Y no fue así, en realidad lo que pasó es que lo que se imprimió en cantidad son los panfletos, los folletines, ¿no?, y los diarios, ¿sí?, firmadas ¿no?, anónimamente, ¿sí?, anónimo, Juan Carlos Anónimo, y lograron esto, digamos, que hubiera una anarquía cultural donde nadie se hacía cargo. Entonces, esta civilización del libro, perdón, moderno sistema literario que Carla Hess analiza, tiene, en efecto, una paradoja, digamos, ¿no?, que es, se empieza efectivamente como a regular la producción del libro, a conceder más licencias, evitando los monopolios. El autor, no como como alguien que tuviera cautivo el conocimiento, sino más bien como un creador, pero a su vez que hacía circular ideas, ¿no?, en un ambiente democrático, ¿sí?, pero con estas paradojas, ¿no?, que efectivamente seguía siendo un ambiente controlado, ¿sí?, por supuesto mucho más flexible que el sistema del antiguo régimen, ¿sí? Entonces, volviendo, estas dos características particulares, el valor del libro, que es lo que Condorcet tenía, digamos, pensado como central, ¿no?, en el nuevo sistema cultural de las nuevas democracias, ¿no?, a partir de la revolución, ¿no?, había efectivamente quedado eclipsado por estos formatos incendiarios, ¿no?, por la prensa escrita, el panfleto, el folletín, ¿sí? Y la noción de autoría, ¿sí?,
había quedado completamente derruida, ¿no? Entonces lo que pasó es que efectivamente ante esta anarquía cultural Condorcet revió, ¿no? Y reformuló, digamos, las categorías con las que había pensado, ¿no? El sistema cultural, digamos, ¿no? Del nuevo tiempo. De tal manera que los autores, ¿no? Los editores, con licencias, ¿no? Que tenían que imprimir, digamos, los grandes libros de la ilustración, los grandes libros de pensamiento, ¿sí? Ahora eran agentes culturales, ¿no? Que fomentaban, ¿no? Y contribuían, ¿no? Con su producción, ¿no? Y con sus ideas, ¿no? El bien común. ¿Qué es lo que... ¿Alguna pregunta hasta acá, puntualmente? Hoy ninguno está con la cámara, ¿eh? Estoy hablándole a una... Hola, profesor. Sí, ¿quién habla? Bianca. Sí. Quería primero que podía repetir la palabra. ¿Soy yo el que escucha mal o te escucho mal, Bianca? ¿Puede ser o Puede soy ser, yo no? ¿puede escuchar? Ahora sí, bonita. Se escucha como... A ver, A ver ahí. ahí se escucha. Ahí se escucha mejor, sí, decime. Buenísimo. Quería preguntar si por favor podía repetir la paradoja que explicó recién, que no llegué a tomar la pregunta. Correcto. Decía entonces, la paradoja la paradoja que señala Hess es que la civilización del libro, ¿no? Que surgía, ¿no? Tenía características del antiguo régimen, ¿sí? Pero era un sistema mucho más flexible. O sea, efectivamente había un acceso mucho más flexible a la producción de libros y había muchas más licencias para imprimir, ¿no? Pero tenía esas características que estaban reguladas efectivamente por el gobierno, tal como lo hacía el antiguo régimen, ¿sí? Porque efectivamente lo que encontró Condorcet es un punto medio entre entre el antiguo régimen, ¿no? La circulación de libros del antiguo régimen, ¿sí? Y la anarquía cultural que se había producido al liberar todos los medios de producción, ¿no? Y hacer caer, digamos, por la borda, digamos, la categoría, ¿no? La marca de autor, ¿no? ¿Se entiende? La paradoja puntualmente es que se mantenía efectivamente un nivel de regulación y que si bien era flexible, seguía siendo de alguna manera controlado, que era, bueno, lo que él no le interesaba en particular. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. De nada, Bianca. Claro, exactamente, sí. Condorcet empieza a ver efectivamente el autor como modo a ser responsable, ¿no? Porque circulaban panfletos, pero nadie se hacía cargo. Lo que pasaba es que podrían tranquilamente generar una revuelta, ¿no? Piensen que todo este tipo de eventos puntuales que surgieron en esta época, ¿no? Son los que Carla Hess está mirando respecto de Internet. Y digo que es como muy visionario el texto, porque este texto está escrito en el año 93, creo, ¿sí? Con lo cual, cuando no todo el mundo tenía Internet, ¿no? Y la Internet era muy joven, tenía pocos años, digamos, en el mundo, con lo cual
es muy acertado lo que está diciendo Carla Hess, ¿no? Incluso sobre el final, fíjense que habla sobre un apartado, ¿no? De que el ámbito jurídico de alguna manera empezó a notar estas cosas y ya empezó a regular para el año 94, ¿no? Empezó a regular sobre la circulación, digamos, ¿no? De opiniones, ¿no? Y de acciones, ¿no? En el ámbito de la web. Por supuesto, con el tiempo, a partir de la masificación de Internet, el ámbito jurídico se fue quedando atrás y empezaron cada vez a haber más vacíos legales, ¿no? Bueno, muchas de estas cosas las deben ver en derecho, ¿no? Nunca les pregunté, o sea, porque me interesaba saber, en derecho está, ¿cómo se llama esta profesora? Porque tiene una postura completamente, ¿no? Diferente a la de la titular de Mónica Boreto. Ya me olvidé el nombre. Mónica, hasta hace 1 o 2 años sí. Sí, ella es la adjunta a cargo, pero a su vez la jefa de trabajos prácticos, que me olvidé el nombre ahora, que es una de las referentes del acceso libre en Argentina. Ay, che, no puede ser, me haya olvidado el nombre. Bueno, perdón. Es como lo contrario, digamos, respecto de ciertas posturas conceptuales respecto al derecho. No es María del Carmen. No es María del... No es Cuco. Ya se me va a ocurrir, perdonen el gozo, pero tiene que ver efectivamente, no es Valeria Inverso. Valeria creo que es JTP, pero es otra la... Ahí está, Beatriz Busanich. Beatriz es referente, ¿no? Una doctora en ciencias sociales, pero es referente efectivamente del acceso libre en Argentina, ¿no? O sea, creo que era referente de Wikimedia Commons en Argentina, de la Fundación Vía Libre, es la directora, ¿sí? Y nada, es alguien de los que promueve el acceso libre, ¿no? En los contenidos, ¿no? Y la profesora es todo lo contrario. Respeta, ¿no? A rajatabla la ley 11.723, con lo cual, bueno, la verdad que me gustaría saber cómo se abordan la materia esas dos posturas, si conviven o no, la verdad, no sé, eso es lo que me daba curiosidad. Porque son dos cosas interesantes, son las dos posturas del derecho conviviendo en una misma materia, una misma cátedra, perdón. Entonces, retomando, y esta aclaración es central cuando dice, fíjense que ella lo remarca como axioma teórico, dice, ¿no? El axioma teórico que voy a proponer, ¿no? Es ¿no? Que el medio no es el modo. Los modos en que se da el circuito del libro no tienen nada que ver con el medio, ¿no? Cuando habla de modos es cómo circula, cómo se produce, ¿no? ¿Quiénes son los lectores? Eso es el modo puntualmente, ¿no? Entonces la pregunta que uno se puede hacer es esto que les decía antes, el surgimiento de la imprenta permitió determinados cambios sociales y un sistema cultural nuevo, una manera nueva de comprender el mundo. No, dice, el modo, dice, se da gracias a elementos puntuales que se dieron en las sociedades occidentales a partir del Renacimiento, que es esto que les decía yo. Las democracias occidentales, como la noción de autoría que al principio, que por un año fue como denostada, ahora es vista como una suerte de agencia cultural al servicio de un bien común, ¿sí? Se piensen que entonces que hay dos nociones de autoría, ¿no? Como un ente creador artístico, ¿no? Pero dueño de la obra, ¿no? Depositario de la obra, con una suerte de filiación puntual sobre la obra, y esta nueva manera de ver la autoría como agente o mediador cultural, ¿no?
al servicio del bien común. ¿Qué es lo que hace además este sistema que propone Condorcet, a ver, para regular la autoría? Tiene justo que ver con lo que hablábamos antes, como recién, con el derecho. ¿Qué es lo que surge acá? Pleno siglo XVIII. Las leyes sobre derecho, ¿no? Sí, pero sí, el copyright sí, pero puntualmente ahí está, el límite temporal de los derechos. Eso es lo que les preguntaba. A partir de la muerte, digamos, del autor, digamos, ¿no? La obra pasa a ser de derecho público. En Argentina creo que son 70 años, pues en algunos otros países es más laxo, ¿no? Creo que este es uno de los más exigentes, ¿sí? Y mientras tanto, esos 70 años, en efecto, quien sigue teniendo los derechos son los herederos, ¿sí? Lo interesante de una vez que es como que todos los años las editoriales que tienen departamentos de derechos están mirando, ¿no? Bueno, este año se libera los derechos de quién, ¿no? Y así pasó con El Principito, que estaban todos con los colmillos, ¿no? Sobre El Principito, una vez que se liberaron los derechos que acá en Argentina los tenía Planeta, y ahora hay 20.000 ediciones diferentes del Principito, ilustrado de diferentes maneras, con traducciones nuevas, ¿no? Bueno, eso ocurre, digamos, con autores como muy relevantes, están, digamos, muy atentos, ¿no? Las editoriales grandes y las editoriales chicas, ¿no? Una vez que se liberan los derechos. Entonces, en esta idea de ubicar, ¿no?, el valor simbólico del libro, ¿cómo es eso? Es de dominio público pagante. Pagan los derechos al Fondo Nacional de las Artes. Mira, no sabía eso. En Argentina, sí, por más que vos, digamos, por más que sea de dominio público, se paga un 3%, creo que es. No es lo mismo que se le paga al autor, pero igual se tiene que pagar. Igual, al autor no se le paga más, ya digo, no es que se le paga a los herederos de San Superi por cada libro vendido. No, pero acá en Argentina le tenés que pagar igual al Fondo Nacional de las Artes. Ah, están con parcial con derecho a autor, están con la... Hay un debate ahí, bueno, bien, buenísimo que tengan ahí el... O sea que les vino bien el trabajo con GES. No sabía eso, mira, que se... Igual, claro, debe ser una tensión directa con respecto, ¿no?, a tener que pagarle, ¿no?, el derecho completo al autor o a la editorial, ¿no? Planeta, digamos, que era en su momento, yo Planeta porque que lo tenía la MC, ¿no? Hay una diferencia sustancial, ¿no?, en términos económicos. Bueno, nada. Mirá qué interesante eso. El Fondo Nacional de las Artes sería, mirá. Entonces, perdón. Esta idea, ¿no?, que marca la autora, ¿no?, del libro como un bien simbólico, ¿no?, y que se diferencia de otras formas impresas, ¿no?, que lo rescata efectivamente de lo que pasó con los diarios, con los panfletos puntualmente, ¿no? Lo marca, digamos, sobre dos ejes, ¿no?, temporal y espacial, ¿sí? Porque implica, dice la autora, ¿no?, un modo de temporalidad específico, ¿no?, que se establece entre dichos actores, que son el editor, el lector, el autor, el impresor, lo que serían las instituciones del moderno sistema literario. Es una forma de intercambio lenta,
dice la autora, ¿sí? Esto para en otros autores que yo ya les mencioné está como reformulado a partir de que el libro transmite, no comunica, ¿no? La transmisión, ¿no? que genera el libro como medio, ¿no? Es a lo largo del tiempo, ¿no? En el sistema lo que sería paradigmático, no la comunicación que es exclusivamente sintagmática. Pero Hess dice esto, es una forma de comunicación lenta, ¿sí? Y a su vez, ¿no? También se concibe como esto, comunicación pública, pero que llama a la reflexión, dice. Y por eso dice que es lenta, ¿no? Retrasa la acción y acrecenta la temporalidad entre pensamiento y acción. Esto es, ¿no? Central, y a su vez, estas maneras, digamos, de concebir el libro, ¿no? También generan, ¿no? Que haya cambios espaciales respecto del libro, ¿no? Como bien simbólico que configura nuevas espacialidades. Fíjense que el texto apunta mucho con los ejemplos que había en ese momento, ¿no? Sobre la reforma de la Biblioteca Nacional Francesa y sobre una biblioteca que estaba en Palo Alto, California, creo, ¿no? Que ella insiste mucho con esos dos ejemplos, ¿sí? Entonces, en términos de las instituciones del libro, del circuito del libro, como lo llama Chartier, el moderno sistema literario, como lo llama ella, ¿no? Se deben reconceptualizar las cuatro instituciones, ¿no? De acuerdo, ¿no? al nuevo contexto, ¿no? Que sería la emergencia de Internet, ¿sí? Entonces las instituciones son las siguientes: el libro, ¿no? Como obra, ¿no? Como soporte material, ¿no? Contenido e interfase, ¿no? Que vehiculiza conocimiento, transmite conocimiento, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿sí? El autor como creador, el público lector como instancia de recepción y las bibliotecas, porque ella hace referencia a bibliotecas, o los editores como mediadores, ¿sí? Si estuvieran dialogando en particular este texto con las primeras unidades, estarían viendo, ¿no? como Pelta estaría diciendo, bueno, el diseño gráfico también es mediador, ¿no? Y el diseño gráfico también configura modos de leer, ¿no? Tratando de situar y hacer una defensa del campo del diseño, ¿no? Bueno, por supuesto Carla Hess acá ni lo menciona, ¿sí? Pero en definitiva estas cuatro instituciones se deben reconceptualizar una vez que hay, digamos, un cambio contextual importante como la emergencia de la web, ¿sí? Piensen cómo cambian, ¿sí? De pronto el lector ya no es más un lector, sino es un internauta, ¿sí? La estancia de recepción a veces, a medida que los formatos se van pisando unos con otros, empezamos a encontrar que hay alguien que escucha, hay alguien que es espectador, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando hay diferentes formas materiales que se depositan en el libro, y el libro necesariamente como aquello que ya les digo que es un eje entre el contenido, ¿no? Lo material y la interfaz, cambia rotundamente con el advenimiento del mundo digital, ¿sí? Y las tareas del editor y las bibliotecas. Las bibliotecas, por ejemplo, da un ejemplo, Carla Hess, que es muy interesante, que dicen, arman todo estamos hablando de los 90, ¿no? Pero un sistema de libros para el Parlamento Europeo, creo, para la UE, a partir de un sistema de satélites que funcionaban exclusivamente para Estados Unidos en la Guerra Fría. Entonces, ¿cómo reutilizan todo ese sistema de satélites para armar una base de datos
para la UE, ¿no? Entonces, de acuerdo, digamos, a el nuevo contexto mediológico, ella señala ese ejemplo, ¿no? Como interesante, ¿no? Cómo la biblioteca cambia rotundamente su función a partir de este nuevo contexto, ¿sí? ¿Se entiende? Que lo que está diciendo, bueno, hay que repensar, estas 4 instituciones van a seguir estando, pero hay que repensarlas, ¿no? De acuerdo a este contexto. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, piensen en el texto como 2 partes, ¿no? Primero esa historia que ella realiza, ¿no? Que hace hincapié en los modos de producción del libro, ¿no? En los medios, para situar esos cambios. Y fíjense que estos cambios son los que están ocurriendo ahora con Internet, ¿no? Efectivamente, Internet es dar un lugar donde haya, dicho sea de paso, pasa, digamos, ¿no? Ocurre. Internet es un lugar donde efectivamente hay una anarquía cultural, ¿no? Muchas veces a partir de, y hoy lo hice más que nunca, ¿no? De autores anónimos se publican cosas falsas, fake news, ¿no? Y muchas veces nadie se hace cargo, ¿no? Es un ámbito muy complicado, digamos, ¿no? No es para cualquiera, lamentablemente, ¿no? Y aparte, lo interesante de Internet es la instantaneidad, como eso que dice la autora, ¿no? Del retraso, digamos, temporal que el libro genera, ¿no? Entre el autor y la instancia de recepción en Internet es casi instantáneo, simultáneo, ¿no? De manera automática vos podés estar en la opinión pública, ¿sí? Y cómo eso te obliga a actuar. Bueno, hay un montón de casos que no vienen a la cuestión, pero hay un montón de casos muy notorios de esto, ¿no? De cómo se retrasa esa temporalidad en el ámbito de Internet que el libro, ¿no? E incluso el diario tenía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me escriben por mail si tienen alguna duda respecto de este texto. La clase que viene vamos a seguir con esos 2 textos sobre el posmodernismo. Y nada, me escriben. Y les debo, bueno, les voy a contestar por esta duda de los entregables, a ver si queda claro. Le voy a preguntar al profesor por WhatsApp. La otra vez le pregunté y al toque esa mañana corrigieron lo del, ¿cómo es? Lo del parcial, aclarando cuál era el horario, todo, ¿sí? Bueno, ¿ninguna pregunta hasta acá? ¿No? Quedó claro, dicen. Bueno, buenísimo. Profe, Bien, sí. no, yo quería saber si, o sea, si nos podrías decir bien qué textos son los que tenemos que leer para la clase. O sea, eso es lo que no, por ahí no sé bien. Para la próxima clase, los 2 que quedan, de la unidad 3. Prácticos, ahí como dice el... Los 2 textos que quedan serían. Claro. Okay. Sí. Sí. Sí, les pido disculpas. Yo les iba a avisar qué texto iba a trabajar y perdón, se me pasó. Está como muy complicada la situación. Esta semana estoy corrigiendo parciales de otra universidad y estoy quemado. Y todavía me faltan los parciales de ustedes, así que nada. Es como que perdemos, a mí no me gusta porque es como la parte medio ingrata de la docencia, que es una profesión que yo amo
Pero la parte más ingrata, digamos, es la corrección, ¿no? Porque te lleva mucho tiempo, ¿no? Y uno a veces lee lo mismo. Entonces, nada, ténganme paciencia a veces si no contesto un mail o no. Es porque estoy con otra cosa. Sí, la verdad, está bueno mantener las clases virtuales, ¿no? A diferencia de no tenerlas, pero extraño mucho el papel, yo, muchísimo. Era una cosa tan hermosa de llevarse los parciales impresos, ¿no? Y marcarlos con lápiz. Ahora es literal, es como que se me salen los ojos entre preparar las clases y todo. De la otra universidad también, preparar las clases y parte del material está en digital, o sea, es una cosa que por momentos es positiva, digamos, porque no perdés la oportunidad, pero por otro momento te cansa mucho más, ¿sí? Así que les pido disculpas si se me pasó, creo que me habían dicho de cuál era el texto y sí, no me habían dicho, me parece, y se me pasó. Bueno, si no tienen ninguna duda más, nos vemos el lunes que viene y voy a procurar que aclaren esa situación. Gracias por la comprensión. Procurar que aclaren la situación de las evaluaciones extra, ¿sí? Bueno, listo. Terminamos acá, si no tienen ninguna pregunta más, y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Bueno, se cuidan, por favor, que está muy jodida la cosa. Yo ayer me hice un hisopado, mira, me llamó mi director de tesis y me dice, me acabo di positivo, te aviso, tú hace 2 días con vos, me fui a hacer un hisopado. Estamos todos con el problema de la virtualidad. Es complicada. Sí, sí, absolutamente. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene, ¿sí? Cuídense. Gracias, profe. Ojalá de negativo. Gracias, profe. Negativo, sí, me dio negativo. Gracias. Gracias. Chao, chicos.